Sí, efectivamente, vamos al migranálisis de esta mañana. Es en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González. Él es profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración del COLEF. Él es investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un saludo para ti y toda la audiencia de Unirradio Informa. Oye, sin duda, bueno, todos los temas que nos traen con el migranálisis siempre buenísimos, pero creo que hoy muy puntual en el sentido de que siento que hay mucha desinformación, mucha confusión con el tema de las deportaciones y cómo van, sobre todo en contraste con el discurso oficial, ¿no? Así es, David, pues venimos de unos días muy complicados dentro de Estados Unidos, una política antiinmigrante durísima por parte del presidente Donald Trump, que ha ido no solo contra las personas indocumentadas, sino contra las comunidades donde viven estas personas. Entonces, ha sido un golpe no solamente contra los afectados, sino contra sus familias. Está pegándole al tejido social de los Estados Unidos y por eso estamos viendo respuestas históricas, porque para mí fue histórica esta serie de manifestaciones, más de 2,000 lugares en todo Estados Unidos donde se da esta de manifestaciones denominadas No King's Day. Y el producto de esto, bueno, pues lo que traigo este día es realmente cómo están, ¿no? Entonces, si realmente hay deportaciones masivas, no hay deportaciones masivas, y lo que se cuenta de información hasta el momento, David, por parte de las autoridades de Estados Unidos hasta el 30 de abril, que fue cuando cumplió 100 días de su mandato el presidente Trump, aunque se han sentido como si hubieran sido 100 años, había habido 158,000 arrestos de personas indocumentadas. Producto de esos 158,000 arrestos de todas las nacionalidades, se dieron 142,000 deportaciones, tanto, digamos, a los lugares de origen de muchas de estas personas, pero también a terceros países, ¿no? El caso que ha sido más mediático es el caso de El Salvador, y que hay bastantes dudas sobre la legalidad de esas mismas deportaciones. Y cabe señalar, David, de acuerdo a la autoridad estadounidense, esto habrá que analizarlo a fondo, de los 158,000 indocumentados detenidos, ellos alegan que el 75% de los arrestos eran extranjeros que tenían cargos penales pendientes. Y bueno, a partir de ahí ya vemos el caso mexicano, que ya lo vamos a analizar a profundidad en un momento más. Para el día 16 de junio, es decir, hace 2 días, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación daba las cifras oficiales de recepción de personas mexicanas repatriadas, como es el concepto que utiliza el gobierno, pero que son las personas deportadas, y habían sido del 20 de enero al 16 de junio 56,298, poco más de 56,000, de las cuales, y esto es interesante, empezamos a ver los datos, el 21% llegó vía aérea, la mayoría de ellos al AIFA, de acuerdo a lo que se tiene de información, y el 79% llega vía terrestre, David. Y esto cambia un poquito también la dinámica aquí fronteriza, porque ese asunto, tengo entendido, Israel, es algo que no estaban haciendo de una manera tan, digamos, sistematizada, podría ser la palabra, y generalmente, pues aquí recibimos cientos de personas deportadas todos los días, y ahora pues que se están dando estos vuelos al centro del país, es un tema importante, ¿no?
Sí, está cambiando, o sea, no nada más el AIFA, hay varios aeropuertos, pero estamos hablando de 21% vía aérea. Y la información que se tiene también es que el objetivo es desincentivar a las personas a que vuelvan a subir, o al menos hacerles más difícil el que vuelvan a subir a Frontera Norte. ¿Y cómo estamos en Frontera Norte? Es decir, ¿cómo está este 79% que llega vía terrestre? Bueno, en primer lugar tenemos a Tamaulipas, que durante los primeros 4 meses del año, de enero a abril, incluimos los 20 días antes de Trump, porque así está saliendo la estadística mexicana, pero nos da una idea clara del comportamiento. Tenemos 12.043 deportaciones. Por Tamaulipas mantiene el primer lugar, digamos, el Estado como recepción de personas expulsadas de los Estados Unidos de nacionalidad mexicana. En segundo lugar está Sonora, acá donde me encuentro yo, con 7.238 personas recibidas en estos 4 meses, y Baja California se va al tercer lugar con 6.874 personas, casi 7.000. Entonces, estos son los 3 estados en orden de importancia en cuanto al número de deportaciones. Y también es muy interesante analizar por garita, independientemente de los estados, cuántas personas salen por cada garita, y ahí el primer lugar lo tiene Tijuana, con el Chaparral, que en estos 4 primeros meses ha recibido a 5.969 personas deportadas, y el segundo lugar lo tiene de Concini, acá donde yo me encuentro, en Nogales, así se llama la garita por donde se reciben aquí a las personas deportadas, y tiene 5.901 personas deportadas. Realmente la diferencia es muy poca, estamos hablando de 68 personas entre el primer lugar, o entre la primera garita que recibe más personas y la segunda, ¿no? Entre el Chaparral y de Concini. Y de ahí ya nos vamos ahí con una diferencia más grande a la garita 2, Juárez Lincoln, que esta se ubica en Nuevo Laredo, que ha recibido 5.172 paisanos expulsados. Cabe señalar, David, que esto está todavía muy por debajo, digamos, del histórico de las deportaciones que se han dado de Biden hacia atrás. Y esto es lo que tiene al presidente de los Estados Unidos pues muy enojados con todas las agencias, porque no logran, y ni lo lograrán, 1 millón de personas deportadas en el año, las 3.000 personas al día, y no lo van a lograr porque hay 2 tipos de deportaciones: las que se dan en la frontera cuando intentan cruzar y los deportan, y las que se dan desde el interior, que requieren todo un aparato administrativo, órdenes de detención por parte de las personas indocumentadas. El presidente cortó el flujo sur-norte, en febrero cayó 94%, no están pasando personas sur-norte. Entonces, los números dependen de a las personas que tengan adentro, que ya conocen el sistema, que se están escondiendo, que están siendo protegidas por sus propios familiares. He estado viendo cómo los hijos están saliendo a hacer las actividades de los padres para que los padres no se expongan. Y si nos vamos a los datos, durante lo que va de este mandato del presidente Trump, en promedio han sido expulsadas 360 personas al día. Si volvemos a ver la presidencia de Biden durante el último año, el promedio diario fue de 565 personas al día. Es decir, Trump no ha alcanzado ni el 60% diario de lo que Biden alcanzó durante el último año. Y él lo que lo trae muy enojado, David. Y por eso también sus reacciones. Y yo recuerdo que alguna vez se mencionó
que en el histórico de las deportaciones, quien seguía con el número 1 fue Barack Obama. Sigue con el número 1 en cuanto a deportaciones desde el interior. Ahí es donde comenzamos a ver, digamos, esta tendencia al aumento de las deportaciones desde el interior, que tienen consecuencias legales y que, pues definitivamente también son consecuencias a largo plazo mucho más graves, digamos, el que iba intentando cruzar y lo deportan, que no tenía una experiencia previa, digamos, de residencia dentro de los Estados Unidos, a las del interior, que pueden ser personas que tengan 20 o 30 años, con familias mixtas, esposa, hijos, ciudadanos americanos, y que la desintegración familiar provoca consecuencias en todas las dimensiones, digamos, de la persona humana. Aunque, sí, de acuerdo a la propia estadística de Obama, sí había muchas personas que habían cometido algún tipo de delito. Ahora lo que estamos viendo es que están contra quien vaya pasando. Sí, tal cual. Digo, lo que ayer estaba viendo las imágenes de los centros comerciales cruzando ahí en California, afuera de la Rosa, afuera del Home Depot, las personas enfrentándose, armados con armas largas, el ICE. Sí, hasta fuera de Disneyland, ¿no? Que rayaba en lo ridículo, pero entonces la visión israelí es que no va a lograr estas deportaciones masivas Trump. No lo va a lograr, o sea, aunque tenga la DEA, al FBI, hasta el Departamento de Renta del Interior lo tiene trabajando en las deportaciones, es muy, muy complicado, y ya empezamos a ver situaciones hacia México que nos dan cuenta de esto. Es decir, el subsecretario de Gobernación nos decía que ya van a empezar a mover, ya dieron la orden para los primeros 2 centros de recepción de personas deportadas que estaban en el norte de México, todos estos centros que se establecieron desde Tijuana hasta Matamoros. Ya el primer movimiento se va de Nuevo Laredo, el centro de allá de recepción de personas deportadas, hacia Tapachula. Y el de Nuevo León se va hacia Villahermosa, Tabasco, y entiendo a lo que alcancé a ver, pues que van también a atender el flujo un poco que queda atrapado allá, y que es muy complicado que los gobiernos subnacionales y los municipales de estas zonas atiendan, digamos, a los migrantes en aquella área. Pero nos habla en términos generales de que el propio gobierno de México ya está calibrando hasta dónde van a ser las deportaciones masivas, ya vio que no, y está empezando a hacer una reorientación, porque realmente tienen una capacidad muy, muy grande todos estos centros, pero nunca han dado su total capacidad porque no ha habido deportaciones masivas. Han atendido, y lo daban a conocer, a 24.082 personas en términos generales, que han brindado 236,000 servicios, más de 92,000 raciones de alimentos y casi 10,000 atenciones médicas. Pero son números que, si uno ve el histórico de deportaciones, pues están por debajo de los promedios que teníamos, sumando, claro, el interior, más lo que antes se daba en la frontera, y sobre todo con CBP-1, eran aquellas personas que no daban su perfil, digamos, para el paro humanitario, y que eran de vuelta. Pero ahora, sin tener ese flujo, está muy, muy complicado, y ya con una sociedad que está, digamos, levantada, bueno, pues sí, está levantada, ¿no? Sí, en contra de estas disposiciones, y se le están sumando también muchos políticos, ahora sí ya de frente. Escuchaba a la, parece que es gobernadora de Nueva York, que estaba enojadísima porque detuvieron los agentes de migración a un ciudadano americano que es un candidato de los estados a Nueva York, me parece, a la ciudad. Tenemos el caso del senador Padilla de este lado, claro, también. Entonces, ya estamos viendo cómo
el aparato, digamos, autoritario, pues no está respetando ningún tipo de investidura, ¿no? Bueno, de la sociedad civil menos, ¿no? Pero ni siquiera de otros funcionarios y un senador de la República. Y que pudiera ser también un síntoma de esa desesperación al ver que no va a dar los resultados prometidos, ¿no? Pero bueno, Israel, como siempre, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero unos segunditos para algo para cerrar o algo a manera de conclusión, Israel. Sí, David, yo creo que es necesario llegar a un punto intermedio, porque siempre los extremos nos van a llevar a situaciones muy complicadas, muy dramáticas, y yo quería hacer el comentario en el sentido de que el presidente había dicho, bueno, no se van a hacer redadas en el campo, en hoteles y en restaurantes. Ayer en la noche se dijo que es súper complicado estar ante una persona que cambia decisiones nacionales dependiendo de cómo se levanta. Entonces, pues ahí el reto es seguir trabajando porque se respete a todas las personas mexicanas y que también se respete a nuestro propio país, ¿no? Un trabajo muy complicado para la Presidenta de la República, pero creo que hay que seguir demostrando la importancia de los connacionales en Estados Unidos. Claro. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y nos escuchamos pronto. Buen miércoles. Nos escuchamos, David. Un abrazo. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González con el Migranálisis de esta mañana.